Hola clase, vamos a dar comienzo a la explicación del tema, del tema 6 sobre la población o la demografía de España. Y como veis, pues bueno, tenemos una presentación para hacer un poquito más cómodo lo que es la explicación del tema y poder ir apoyándonos, sobre todo por las gráficas que trae, ¿de acuerdo? Y empezamos con lo que es bueno, la introducción, lo que es la geografía de la población, que no es ni más ni menos que el estudio de la población y todas las variaciones y la evolución a lo largo del tiempo que ha sufrido esta y además su distribución en el espacio. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, en España, obviamente, e incluso pues, las comparativas entre regiones, comunidades, etc. Las fuentes para obtener todos esos datos, para que podamos establecer algún tipo de conclusión, se toman de los censos, los padrones, el registro civil, el nomenclator, la encuesta de población activa, el Instituto Español de Migración y casi todos estos datos van a parar a lo que es el Instituto Nacional de Estadística, que además dentro de lo que es la página web eh, tenéis un enlace en enlaces útiles que podéis pinchar y si no con poner INE.es, Instituto Nacional de Estadística.es, os lleva directamente a la página y ahí podréis comprobar datos eh, tanto de demografía, de economía o consultar cosas tan variopintas como por ejemplo la abundancia de vuestros apellidos y dónde aparecen. Aparte de todo eso, obviamente nos vamos a encontrar con los censos, ¿vale? En este caso, las fuentes demográficas, ¿vale? De las que se beben los datos son los censos, ¿vale? De población, que los venimos realizando desde mediados del siglo XIX por el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? En general se toman los datos cada 10 años, en los años que comienzan por uno, el primer año de la década, ¿de acuerdo? En este caso, este año, el 2021, o dentro de 10 años, el 2031, se irán recopilando los datos, obviamente, que durante 10 años han estado manejando para, bueno, para obtener los datos, que además son la fuente principal, ¿de acuerdo? La regularidad con lo que se ha tomado, la solvencia, el peso y la abundante información que tienen, en general, obviamente, lo hacen el más viable. ¿Cuáles son los datos que obtenemos de estos censos? Pues bueno, datos geográficos de la población, ¿de acuerdo? No solamente el lugar de nacimiento, los habitantes de hecho y de derecho, ¿de acuerdo? En este caso aquí tenéis lo que es población de derecho, que es la que está empadronada en un lugar, es la que dice que reside y reside de hecho, y la población de hecho, que es la que está empadronada en cualquier otro sitio, pero vive en esta ciudad. En este caso, obviamente, a esta gente se le denomina transeúntes, ¿de acuerdo? Aunque pueden estar establecidos durante mucho tiempo y en general lo que se pretende es que se vaya actualizando el censo para que radiquen en el lugar donde viven. Obviamente, eso también le interesa a las ciudades, ya que con cuanta más entidad poblacional tengan, más dinero reciben, ¿de acuerdo? Y más cosas se pueden acometer. Entonces es muy duro que una ciudad figure como por ejemplo Málaga con 600.000, casi 600.000 habitantes de derecho, pero de hecho tiene más, bastantes más, porque hay un cúmulo de población que a veces oscila en datos muy altos, obviamente, porque el nivel de turismo es alto en nuestra ciudad, salvada la pandemia, obviamente, con lo cual nos podemos encontrar pues, gente con bueno, números bastante altos que pueden sobrepasar los 200, 300.000 personas, ¿de acuerdo? De más. Esa población, de hecho, podríamos calificarla de cercana al millón, mientras que la de derecho se queda en las 600.000 personas. ¿De acuerdo? Estos, los de derecho, son los que, para que lo entendáis de alguna forma, los que figuran en su DNI que residen aquí.
en la ciudad, pueblo, villa, desde donde extraigáis los datos. ¿De acuerdo? Características personales y familiares, culturales, económicas, culturales, como por ejemplo el nivel de estudios. El nomenclator, que es la relación de entidades de población de España, el padrón municipal, bastante importante, ¿de acuerdo? Porque tiene la relación de los habitantes y, bueno, se recopila la información cada 5 años, aunque hay un padrón continuo, ¿de acuerdo? Y estos datos van a parar también al INE y por lo tanto al censo. Los registros civiles, que obviamente elaboran estadísticas de los movimientos naturales de la población. Aquí se encuentran los nacimientos, defunciones, matrimonios, que se van produciendo. A esto se le llama movimiento natural. ¿De acuerdo? El movimiento natural son los nacimientos y muertes, con lo cual las cifras se mueven, mientras que lo otro son traslados, ¿vale? La estadística de movimientos migratorios, las migraciones, que también lo realiza el Instituto Español de Migración y los datos también nos lo podemos encontrar en el INE. La encuesta de población activa, sobre todo en cuestiones de dónde trabaja la gente, ¿de acuerdo? Es la que obviamente nos avanza el número de personas en paro o de las que han obtenido empleo. Y después hay otros registros de bastante peso, como por ejemplo los eclesiásticos, que sobre todo en épocas anteriores eran muy interesantes, ya que a falta desde el siglo XVI, siglo XV, ¿vale? Que es cuando digamos, se puede tener cierta regularidad, porque son legajos que en muchos casos han desaparecido, pero bueno, los que se conservan pues nos mantienen datos de obviamente, pues eso, desde más o menos desde el siglo XVI, con cierta regularidad, ya que la Iglesia es la que controlaba la vida diaria, los nacimientos, las bodas y los entierros, y eso obviamente pues podía, uno cuando recoge los datos puede establecer un cálculo. Bueno, ¿cómo, eh, cómo es la historia de la población española? ¿Cómo es la evolución de esa población? ¿De acuerdo? En el padrón continuo de España de 1 de enero del 2018, ¿de acuerdo? Ahora estamos en algo más, son 46, algo más de 46 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que dividir aproximadamente en 500.000 kilómetros cuadrados, lo cual nos va a dar una media de población, ¿de acuerdo? Por kilómetro cuadrado, que se denomina densidad, ¿de acuerdo? Aquí vemos la evolución de la población, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir a explicar esto. Primero vamos a aclarar un poquito lo que es eso de la densidad de población, ¿de acuerdo? La densidad es la distribución de las personas en el espacio. La media española es de aproximadamente 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el quinto país más poblado de la Unión Europea y el segundo en extensión de la Unión Europea, detrás de Francia. ¿De acuerdo? Sin embargo, la media de habitantes está por debajo, ya que Europa aproximadamente tiene se encuentra más o menos en 113 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Hay zonas muy densamente pobladas, ¿vale? Como por ejemplo zonas de Valencia o Hospitalet en Barcelona con más de 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado, o sin ir muy lejos, la carretera de Cádiz en Málaga también tiene zonas de una densidad altísima, de las más altas de España, ¿de acuerdo? O Fuengirola, por ejemplo, y otras prácticamente vacías por debajo de los 25 kilómetros, como pueden ser zonas de Guadalajara o Soria, ¿de acuerdo? Las zonas más altamente o más densamente pobladas, las ciudades, ¿de acuerdo? Madrid y Barcelona, y después poblaciones muy cerradas por su pequeño espacio, por los 12 kilómetros que tiene Melilla, por ejemplo, y otras zonas mucho menos.
por ejemplo, en Molina de Aragón, con 2 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, la zona de Cádiz-Fuengirola, con 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Aunque es un kilómetro cuadrado, pues son 1.000 metros por 1.000 metros. ¿De acuerdo? 1.000 metros de largo por 1.000 metros de ancho, y el cuadrado que se forma, eso es un kilómetro cuadrado, ¿vale? Que sería 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Mm? Evolución y factores explicativos. Y aquí vamos a ver cómo ha evolucionado la población a lo largo del tiempo. Hasta el siglo XIX, la base de la economía es fundamentalmente agraria, las mayores densidades en las zonas agrícolas y a baja altitud, obviamente, con un clima mucho más benigno y cerca de ríos. En las zonas llanas, valles de ríos. Nos encontramos en el Levante, el sur peninsular, algunos valles del interior, ¿vale? Y después, por causas que son puramente antrópicas, que han influido económicamente, como el descubrimiento de América, ¿vale? Con lo cual, la corona de Castilla va a ser la que más crezca. Hasta el siglo XVII, donde se empieza a migrar a la periferia, ¿de acuerdo? Invirtiendo la población. Hoy en día es la periferia española la que más población tiene, quedándose el interior, o la Castilla histórica, bastante despoblada. ¿De acuerdo? Esta época preindustrial va a pasar a la época industrial, a mediados del siglo XIX, cuando aparece la industria, empieza a aparecer en Málaga y se va a avanzar hacia Cataluña y también hacia el País Vasco, y obviamente empieza a consolidarse a la par el desarrollo urbano. ¿De acuerdo? Economía industrial y desarrollo urbano van juntos, con lo cual se diferencian zonas: Madrid, Andalucía, Cataluña y País Vasco. En 1900-1920, ¿vale? Este crecimiento es más lento, sobre todo porque América atrae a mucha población, ¿de acuerdo? En este caso, en nuestro caso, sobre todo a puntos de México, Venezuela y el cono sur, sobre todo a Argentina. Sin obviamente olvidar otros países, pero sobre todo estas 3 entradas, ¿de acuerdo? Además, la gripe del 18 fue importante, un factor para huir, ¿de acuerdo? Aunque se llamó gripe española y que influirá económicamente de forma desastrosa en el país, lo cierto es que vino desde Estados Unidos y se instaló en toda Europa. Lo que pasa que como aquí se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, pues los datos no se actualizaron, salvo en España, que era neutral, y obviamente nos colocaron el San Benito de gripe española. En los años 20, la emigración se frena, ¿vale? Hay un crecimiento y se reduce drásticamente a partir del 36 debido a la guerra civil. Esos 3 años y pico, 4 años de guerra civil, ¿vale? Del 36 al 39, va a ser muy duro, y la posguerra, obviamente el crecimiento no solamente es lentísimo, sino porque obviamente ha fallecido población en edad de procrear, los hombres jóvenes, con lo cual el crecimiento es mucho más lento, se ha destruido la economía, en buena medida la industria, y obviamente el crecimiento es flojito, flojito. A partir de los 60 y 70 se da un periodo de fuerte migración hacia el exterior y pese a todo también se potencia el baby boom, el crecimiento exacerbado. La mejora económica, la estabilización del país, la apertura de mercados, la entrada del turismo de masas, todo eso, la suavización del régimen de cara al resto de Europa y a Estados Unidos, el abrazo de Estados Unidos y la introducción en los 50, a mediados de los 50 en la ONU, permitió endulzar esa imagen del régimen y obviamente, bueno, mejorar económicamente, aunque todavía dependiendo mucho del extranjero, obviamente, porque el turismo lo va a marcar. Así no había una industria
capitalista como tal, ni unos medios de fabricación en serie competentes, pero aún así, pues bueno, el país iba creciendo hasta los 70, que se consigue recuperar los datos económicos que ya teníamos en los años 30, ¿de acuerdo? Y de ahí damos el salto a la época postindustrial, ¿de acuerdo? La época postindustrial, que es a los años 80 hasta hoy, y aquí podemos ver pues, bueno, que el crecimiento poblacional es débil, cae la natalidad, incluso se llega a datos negativos en muchos sitios, ¿de acuerdo? Y a pesar de que llegan inmigrantes, no se consigue compensar, ¿de acuerdo? Del 2000 hasta el 2007 crece la población, ha mejorado la economía, Europa estabiliza bastante el país, pilla, si os fijáis un poquito, pillan los gobiernos de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero, y digamos hay cierto desarrollo, y además se terciariza mucho la economía y entra mucha inmigración exterior. ¿De acuerdo? En el 2008 se produce un crack por la crisis económica, se empieza a frenar la llegada de inmigración y obviamente muchos regresan, con lo cual hay un parón y un leve descenso de la población total. ¿De acuerdo? A partir del 2017 vuelve a haber un crecimiento de la población muy suave y aumenta la inmigración. ¿De acuerdo? A 1 de enero del 2018 somos 46.700.000 habitantes aproximadamente, ¿de acuerdo? Con cierto aumento respecto a los datos del año anterior, ¿de acuerdo? De las cuales más de casi 42 millones de personas son de nacionalidad española, que son casi el 90% de la población, ¿de acuerdo? Y un 10% extranjeros. Las zonas más dinámicas y las que más atraen población son dos ejes, el de Madrid, el del Mediterráneo y el del Ebro. ¿De acuerdo? Y con eso vamos digamos, a dejar el movimiento natural de población para una siguiente explicación, una siguiente clase.